Para continuar con el tema del Apocalipsis y de las profecías que hablan para este tiempo, voy a leer a continuación, extraído de la Biblia de Monseñor Strobinger, Daniel capítulo 8, versículo a versículo, y al final voy a hacer los comentarios que Monseñor Strobinger deja al final de este capítulo. Daniel 8. Visión del carnero y del macho cabrío. 1. El año tercero del reinado del rey Baltasar, yo, Daniel, tuve una visión, después de aquella que había tenido anteriormente. 2. Me fijé en la visión y sucedió que al verla estaba en Susán, la capital que está en la provincia de Elam, y vi la visión, estando sobre el río Ulai. 3. Alcé mis ojos y miré. Y aquí un carnero que estaba parado ante el río y tenía 2 cuernos. Los 2 cuernos eran altos, mas el uno más alto que el otro. Y el alto había crecido después del otro. 4. Y vi que el carnero acorneaba hacia el poniente, hacia el septentrión y hacia el mediodía. Ningún animal podía resistírsele, ni había quien librase de su poder. Hizo lo que quiso y se engrandeció. 5. Mientras yo estaba considerando esto, he aquí un macho cabrío que venía del occidente, y sin tocar el suelo recorría toda la superficie de la tierra. Este macho cabrío tenía un cuerno bien visible entre los ojos. 6. Llegó hasta el carnero de los 2 cuernos, el que yo había visto frente al río, y corrió contra él con el ímpetu de su fuerza. 7. Lo vi como se acercaba el carnero, y enfureciéndose contra él, hirió al carnero y le quebró los 2 cuernos, sin que el carnero tuviera fuerza para mantenerse delante de él. Lo echó por tierra, y lo holló, y no hubo quien librase al carnero de su poder. 8. El macho cabrío se hizo muy grande, pero no obstante su fuerza se le rompió el gran cuerno, y en su lugar salieron 4 cuernos, en dirección a los 4 vientos del cielo. El cuerno pequeño. 9. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el mediodía, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. 10. Se engrandeció hasta llegar a la milicia del cielo, y echó a tierra una parte de la milicia y de las estrellas, y las huyó. 11. Y se ensoberbeció hasta contra el príncipe de la milicia celestial. Le quitó el sacrificio perpetuo y arruinó el lugar de su santuario. 12. Un ejército le fue dado para destruir el sacrificio perpetuo a causa de los pecados. Echó por tierra la verdad, y lo que hizo le salió bien. 13. Y oí hablar a uno de los santos, y otro santo dijo a aquel que estaba hablando: ¿hasta cuándo durará lo anunciado en la visión del sacrificio perpetuo, el pecado de la desolación, y el abandono del santuario, y del ejército que serán hollados? 14. Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y será purificado el santuario. El ángel Gabriel explica la visión. 15. Mientras yo, Daniel, tenía esta visión y procuraba entenderla, vi que estaba delante de mí una figura semejante a un varón. 16. Y oí una voz de hombre, de en medio del Ulai, que gritaba y decía: Gabriel, explícale a este la visión. 17. Y él se llegó a donde yo estaba, y cuando se me acercó, me postré rostro por tierra, despavorido. Mas él me dijo: sábete, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. 18. Al hablar me quedé sin sentido, rostro en tierra, pero él me tocó y me hizo estar en pie en el lugar donde yo estaba. 19.
y me dijo: «He aquí que te voy a mostrar lo que sucederá al fin de la indignación, porque esta visión es para el tiempo del fin». 20. El carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. 21. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande entre sus ojos es el rey primero. 22. Y como este cuerno fue quebrado y se levantaron 4 en su lugar, así surgirán 4 reinos entre las naciones, pero no con el poder de aquel. 23. Hacia el fin de su dominación, cuando los prevaricadores hayan completado su número, se levantará un rey de rostro duro y perito en intrigas. 24. Será muy poderoso, pero no por propia fuerza. Hará destrucciones estupendas. Tendrá éxito en sus empresas y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. 25. Su astucia hará prosperar el fraude en su mano y se ensoberbecerá su corazón. Destruirá a muchos que viven en paz y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrado sin mano humana. Y la visión de las tardes y de las mañanas, de la cual hablé, es verdadera. Pero sella tú la visión, porque es para muchos días. Yo, Daniel, perdí las fuerzas y estuve enfermo por algunos días. Después me levanté y me ocupé de los asuntos del rey. Quedé asombrado de la visión, mas no hubo quien la entendiese. A continuación, vamos a dar lectura a los comentarios a este capítulo realizados por Monseñor Strobinger, los que dicen así. En el versículo 1, Daniel deja aquí la lengua aramea y vuelve a usar el hebreo que dejó en 2:4, en capítulo 2, versículo 4. Porque hasta aquí las visiones se han referido al mundo pagano, universal, durante el tiempo de los gentiles, y en adelante se referirán también a Israel, y señalan, como dice Filión, las calamidades que el pueblo de Yahvé deberá sufrir de parte de los gentiles hasta su glorioso restablecimiento. Esta visión del carnero y el macho cabrío tuvo lugar 2 años después de la primera, capítulo 7, y está en íntima relación con ella, pues la completa y la aclara. En los versículos 2 al 8, empieza tratando de la lucha del reino de los persas con Alejandro Magno y de la división del imperio de este. Los versículos 9 al 25 se refieren a Antíoco Epífanes, del que se habló en la nota al capítulo 7, versículo 8, como figura del anticristo. Véase 11, 45 y nota. 2. Susán o Susa, segunda capital del reino de los persas, sobre el río Ulai. Así se llama el río que atraviesa la provincia de Susiana. El profeta fue trasladado en espíritu a Susa y se encuentra cerca de la fortaleza, junto al río Ulai. 3. Y siguiente. El carnero de 2 cuernos es figura del reino de los medos y persas, como dice el ángel en el versículo 20. El asta alta simboliza a los persas, el asta pequeña a los medos. Ninguna bestia, es decir, ningún otro reino, pudo en su tiempo resistir a esos 2. Véase capítulo 7, 5 y nota. 5 y siguientes. El macho cabrío es el tipo de Alejandro Magno, rey de los griegos. Versículo 21. Que destruyó el imperio de los persas en las batallas del río Granico, de Iso y Arbela. 334 al 331 a.C.
Versículo 8. Los 4 cuernos representan a los sucesores de Alejandro, el cual murió a los 32 años en el 323 y dejó los países conquistados a sus generales, que en 301 los dividieron en 4, originariamente en 6 zonas, quedando para Seleuco, Siria y Babilonia, y para Ptolomeo, Egipto. Ver referencias 7, 6 y nota. Versículo 9. Un cuerno pequeño. Alusión a Antíoco Epífanes, el 8º sucesor de Seleuco, que reinó de 175 a 164, y extendió su reino hacia el mediodía, Egipto, hacia el oriente, Persia, y hacia la Tierra Hermosa. Esto es, Palestina con Jerusalén, profanando el templo y prohibiendo el culto de Dios. Sobre este nombre de Palestina, véase las denominaciones análogas en capítulo 11, versículo 16, Jeremías 3, 19, Ezequiel 20, 6 y 15. Versículo 10. Se engrandeció hasta llegar a la milicia del cielo y echó a tierra, etc. Alusión a la persecución del pueblo judío por Antíoco IV, Epífanes, que profanó el templo. La milicia o ejército del cielo son los ángeles y los astros. Ver las referencias en Génesis 2, 1 y nota. Versículo 11. El príncipe de la milicia celestial, esto es, el mismo Dios. El sacrificio perpetuo, el sacrificio matutino y vespertino, que se ofrecía todos los días en el templo. Véase Éxodo 29, 38. Números 28, 6 y siguientes. El lugar de su santuario, el templo. Antíoco profanó el templo, dedicándole el culto pagano. Véase 1 Macabeos 1, 23 y siguientes. 12. A causa de los pecados. He aquí la humilde confesión del profeta en nombre de todo el pueblo. Israel prosperaba cuando servía a Yahvé y sufría opresión y persecución cuando se alejaba de Dios. Así lo había prometido él mismo a su pueblo. Deuteronomio capítulo 28. Versículo 13. Uno de los santos, uno de los ángeles. El pecado de la desolación, es decir, los pecados que son causa de la desolación, o tal vez el pecado que cometió el impío Antíoco, desolando el templo. 14. El ángel indica el tiempo durante el cual el santuario de Jerusalén será profanado por Antíoco. Los 2300 días corresponden a 6 años lunares y medio. Este número se reduce a la mitad, o sea, a 3 años y medio, más o menos, que corresponderían a los años 168 a 165. Si se supone como base del cálculo una mañana y una tarde igual a un día, ver las referencias en capítulos 12, versículo 11, sobre el número misterioso de 3 años y medio, véase capítulo 7, versículo 25 y nota, 12, capítulo 7 y 11, capítulo 12, versículos 7 y 11. Apocalipsis 11, versículo 2, 13, 5 y la referencia a 1 Macabeos 1, 22 y siguientes, 4, 51 y siguiente, 2 Macabeos 5, 12 y siguientes. Versículo 17. Para el tiempo del fin, al fin de los tiempos, según otros, al cabo de los acontecimientos que Daniel acaba de presenciar en la visión. 21. El rey de Grecia, en hebreo el rey de Javán, con el nombre Javán Jonia, designaba los orientales a los pueblos helénicos. El rey primero,
Alejandro Magno. 23. Cuando los prevaricadores hayan completado su número. Por prevaricadores se entienden los israelitas apóstatas que por no sufrir tormentos violaron la ley. Véase 11:14. 1 Macabeos 1:58, 2:23. Perito en intrigas, astuto, precursor del maquiavelismo de hoy. Exactamente esto fue Antíoco Epífanes. Véase 7, 8, 12, 11 y notas. Referencias al 9, 26 y nota. 24. Pueblo de los santos. Así es llamada la nación israelita. Seréis para mí, le dice Dios, un reino sacerdotal y una nación santa. Éxodo 19:6. San Pedro aplica esta grandiosa idea a todos los cristianos. 1 Pedro 2:9. Ver referencias 7, 18 y nota. 25. El príncipe de los príncipes. Dios. Antíoco no será aniquilado por obra de hombre, sino por mano del Altísimo. Véase el cumplimiento de esta profecía en 1 Macabeos 6, 8 y siguientes, en 2 Macabeos 9 y 5 siguientes. De la misma manera, el anticristo, cuya figura es el rey Antíoco, será destruido por el mismo Jesucristo con el aliento de su boca y el resplandor de su venida. 2 Tesalonicenses 2:8. Final para Daniel capítulo 8.